Muy buenas, bienvenidos a este espacio, una píldora más de preparación física en handball. Mi nombre es Sergio Jaramillo, para aquellos y aquellas que llegáis de nueva, soy el director de la academia, el capitán de este barco, y vamos a intentar abordar en 15-20 minutitos este tema que suele ser tan potente y que a veces recoge muchísimas dudas. Vamos a por ello. Antes de nada, me gustaría que si hay cualquier tipo de duda o queréis comentar algo, dar algún feedback, si os ha gustado este vídeo, en los comentarios de este mismo episodio podéis formularlo y nosotros diariamente nos metemos a revisar para ver si hay algún tipo de duda o podemos ampliar el conocimiento que desde este lado nosotros aportamos. Si no te has suscrito, te invitamos a hacerlo y si crees que este tema le puede interesar a un amigo o a otro entrenador o cualquier compañero del balonmano, pues hacerlo para que poco a poco podamos crecer y hacer esta familia más fuerte, en concreto lo que nos lleva aquí, que es la preparación física. Vamos primero a la introducción de lo que sería la resistencia específica. Cuando pensamos en resistencia, en cardio, en entrenamiento cardiovascular, en un primer momento seguramente viene a nuestra cabeza vale, pues esto es trotar, esto es hacer bici, nadar, un deporte en el que al final la fuerza no tiene tanto protagonismo y es el corazón, por así decirlo, o el sistema cardiovascular el que coge el dominio de la actividad, del deporte o de la actividad física. Pero la gran pregunta es si este tipo de entrenamiento me hace o tiene una relación directa en la mejora de ese jugador o del colectivo en la pista, en el balonmano. Y la respuesta es depende. En la gran mayoría de los casos sí me puede servir en un porcentaje, pero seguramente se me escape, ¿no? Esa especificidad y del 100%, por así decirlo, de una sesión que haga de bici o de trotar, pues a lo mejor aprovecho un 10%, un 20%, de manera que podría utilizar ese recurso de tiempo, de energía, de esfuerzo para hacer un entrenamiento mucho más específico si el objetivo es querer adaptarlo al balonmano. Otra cosa es que durante el verano o parones que pueda haber a lo largo de la temporada, pues utilicemos este tipo de ejercicio para mantenernos en forma, para no ganar peso. Eso está genial, ¿no? Al final, utilizar otro tipo de actividades para romper la monotonía de nuestro deporte. Y a mí, por ejemplo, que me gusta el surf, pues cuando jugaba utilizaba este deporte como alternativa para mantenerme en forma. Más o menos están en porcentaje graso, pero sabiendo que el surf no tiene prácticamente transferencia en el balonmano, salvo a nivel de composición corporal y de estado de forma. Entonces, lo importante es, si queremos aprovechar estos entrenamientos y de verdad sacarle partido a la preparación física, deberemos enfocar nuestro entrenamiento en el modelo de juego. Y vamos a ver un poco más qué sería el modelo de juego. Por así decirlo, es ese conjunto de características que tenemos como equipo que se hace de manera regular y que nos diferencia del resto. Ahí ponemos una ampliación de lo que sería modelo de juego, algo más trasladable para que todos y todas lo entendamos. Es una mezcla compleja, es algo sencillo, es decir, no podemos decir modelo de juego y explicarlo en tres párrafos o decirlo muy claro como puede ser en cualquier otro ámbito, ¿no? Que yo soy de este tipo y me gusta estas cosas, me gusta la música, me gusta viajar. En cuanto a modelo de juego, es complejo de definir, porque es una mezcla de muchas cosas. Hay elementos físicos, técnicos, tácticos, estratégicos, de características de jugadores. Si somos un equipo, por ejemplo, con gran envergadura, pues somos un equipo que utiliza mucho el lanzamiento exterior. Por ejemplo, si somos un equipo más bajito y más rápido, pues jugamos mucho con velocidad de juego, al repliegue, jugamos más horizontal antes que vertical. Entonces, al final hay una serie de características que hace que nuestro modelo de juego sea de una determinada manera. La idea es que esto hace referencia al colectivo. No sería exactamente la mezcla de la individualidad, sino lo que se da en comunión de los compañeros en esa generación en concreto y siempre en relación a su entorno. Porque no tiene nada que ver que este equipo, imaginaos, en muchas veces, por ejemplo, en España ocurre esto, ¿no? Que hay campeonatos a nivel, por ejemplo, de comunidades autónomas. Entonces tú juegas una liga solo, por ejemplo, con los de Madrid o con los de Barcelona o con los de Sevilla. Entonces tú tienes un modelo de juego, pero es en relación a esa liga, a los equipos que normalmente te encuentras en esa comunidad o en esa región. Pasará lo mismo en otros países. Entonces, cuando los dos primeros o los tres primeros se clasifican para un campeonato de España, al final ya no juegan con los equipos que juegan siempre, sino
que empiezan a competir con equipos de otras comunidades, de otras provincias, de otros lugares del país. Entonces, claro, aquí cambia un poquito esto, porque sí, tu modelo de juego sigue siendo el mismo, pero a la hora de enfrentarte con otro rival que viene de otro lugar, que tiene otra forma de jugar, hay otro estilo, tú al final tienes que adaptarte un poco a eso. Y puede ser que encaje muy bien por tu modelo de juego o puede ser que encaje muy mal, porque por ejemplo a lo mejor ese equipo corre un montón, tiene un ritmo de juego muy alto y a lo mejor tú no estás acostumbrado a ese tipo de juego porque en tu liga, en tu provincia, jamás se juega así, ¿no? Entonces es interesante tener en cuenta esto, porque también cuando a lo mejor tenemos una temporada regular y estamos entrenando de una manera y empezamos un campeonato de España, un campeonato argentino o del lugar que sea, pues al final podemos adaptar un poco esa preparación física para ajustarlo más a lo que nos vamos a encontrar en la competición futura, porque estamos entrando en un entorno en el que no estamos acostumbrados. Entonces ya es hilar un poco más fino y no solo decir, pues bueno, voy a dar no sé cuántas vueltas a la pista o voy a hacer resistencia en este tramo de pulsaciones, sino que lo voy a hacer de manera mucho más inteligente, analizando en qué situación estoy jugando y en qué momento estoy. Pasa lo mismo con una generación, ¿no? de chavales. A lo mejor llevamos con los mismos deportistas, chicos o chicas, infantil, cadetes y juveniles. El grupo prácticamente es el mismo, a lo mejor al 90%, pero ellos a lo largo de los años han ido evolucionando y han ido adquiriendo una serie de características físicas, técnicas, tácticas, y no solo nuestro equipo, nuestra generación, sino también las del resto. Ha habido ascensos, ha habido descensos, ha habido cambio de jugadores entre los equipos. Entonces, esto es algo que debemos trabajar de manera constante y siempre estar revisando, es decir, tiene que ser algo flexible y que vaya creciendo con nosotros. Vamos a ir un poco a lo que sería resistencia. Es decir, cuando hablamos de resistencia, resistencia en deportes colectivos, resistencia en balonmano, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Me gusta a mí particularmente en general a todos los profes de la academia, la escuela del Barça, esa corriente de pensamiento en relación a la preparación física. Y en este caso, Joan Solé es la persona que trabaja la parcela de resistencia en esa escuela, en ese máster de alto rendimiento en el INEF de Barcelona, que dice la capacidad para poder soportar las exigencias físicas, técnicas y tácticas establecidos por un determinado sistema de juego durante el encuentro y a lo largo de toda la competición. Y aquí hay un concepto muy importante. Lo que hemos dicho antes es un conjunto de exigencias físicas, técnicas, tácticas determinados por un modelo o un sistema de juego, pero ya no solo dentro del encuentro, que es lo que ponemos ahí en la aclaración, ¿no? Sino durante toda la competición. Seguramente veamos un montón de equipos, o puede ser que nosotros estemos en uno de ellos, que las primeras partes arrasamos, jugamos súper bien, tenemos un ritmo de juego que impone, que a lo mejor vamos al descanso con una diferencia de 5 o 6 goles en el marcador. Y llega los últimos 10-15 minutos de partido y ya no aguantamos. No aguantamos nuestro propio modelo de juego, de manera que al final perdemos la renta y muchos partidos se nos van. Puede que ocurra esto o puede que ocurra a lo largo de la competición y a lo mejor tenemos muy buena resistencia para todos los partidos, pero estamos preparados para la primera vuelta y a lo mejor en la primera vuelta vamos arriba en la liga, vamos arriba en la clasificación, pero la segunda vuelta ya no nos da el power, ya la estamina, el cálculo de carga que hemos hecho no ha sido el bueno y nuestros jugadores empiezan a caer al rendimiento, muchos se lesionan y demás. Entonces, el concepto de resistencia tan completo que nos ofrece, en este caso, Jean Solé y la Escuela del Barça, es muy holístico, es con una visión muy a largo plazo, no en el fin de semana de, vale, sí, a todos nos gusta ganar, pero estamos pensando en el medio y en el largo plazo, porque las ligas cada vez son más largas y tienen más partidos, y es muy interesante pensar en la duración total de la competición, incluso por generaciones, ¿no? Todos conocemos pues, un poco la filosofía del Barça en la naturaleza que sea, en balonmano, en básquet, en fútbol, y a lo mejor saben que tiene una generación joven que están haciendo, que son una generación muy buena de infantiles, de cadetes, y a lo mejor al corto plazo no pueden ganar todo, pero ellos saben que esa generación que ahora, por ejemplo, tiene 14 o 15 años, el día que tengan 20, 22, van a arrasar. Entonces, ellos lo han hecho muy bien en todos los deportes, como digo, porque no han pensado en el corto plazo de gano este fin de semana, que por supuesto todos queremos ganar, sino al final lo que prima es la trayectoria. Y eso es algo que, por ejemplo, pues en países, hablando, extrapolándolo un poco al fútbol, en ligas inglesas y demás, se hace muy bien porque los entrenadores
se mantienen durante muchas generaciones, un mínimo de 4, 5, 6 años y trabajan por ciclos. En España, por ejemplo, esto no se da y si no ganas en 2, 3 jornadas, pues ya vas fuera. Entonces es importante, ¿no?, que en el concepto de resistencia y en el concepto de preparación física también demos unos plazos porque las series y las repeticiones que hago hoy no se ven mañana, sino que todo esto es un proceso que va como la propia naturaleza, ¿no? Uno siembra y la naturaleza le da los frutos cuando corresponde, no cuando nosotros queremos. Vamos a ver lo que sería tipo de resistencia. Por un lado, lo que aparece a la izquierda es la resistencia general. Resistencia general no quiere decir que sea descontextualizada del balonmano, sino sí tiene relación ya con la especificidad de nuestro deporte, pero lo único que quiere decir es que podemos aguantar con facilidad las exigencias físicas del partido. Y luego, si hilamos un poquito más fino, tenemos la resistencia específica. Dentro de resistencia específica podemos dividirlo en tres: la resistencia a la técnica, la resistencia a la toma de decisiones y la resistencia en el juego. Vamos a ir viéndolas una por una, sin detenernos demasiado, y dando algunos ejemplos que seguramente vosotros, si estáis más acostumbrados a introducir elementos técnico-tácticos, desgranéis mucho mejor que yo. Al final, yo soy muy de entrenamiento, yo soy muy de preparación física, pero no soy tanto de juego. El primero sería resistencia a la técnica. Resistencia a la técnica, como vemos en esa pequeña definición en rojo, tiene como objetivo principal optimizar las ejecuciones técnicas. Y ejecuciones técnicas son gestos concretos: un salto, un sprint, una finta, un lanzamiento en diferentes estadios de fatiga. Entonces, aquí hay un juego que me gusta mucho, que yo hacía con mis chicos, que es poner el crono a 3 minutos y medio o a 4 y tienen que meter un número determinado de goles, por ejemplo, 6 o 7, dependiendo de la habilidad que tengan o el tiempo que estén familiarizados con este juego, con este reto, pues lo ponemos a más o a menos. Tienen un balón por persona y hay que meter desde todas las posiciones, desde los dos extremos, desde los dos laterales, desde el central, desde el pivote y tal, y hay veces que incluso de los 7 metros. Entonces hay que meter gol en todas las posiciones antes de que acabe el tiempo. Entonces, como solo tienes un balón, si tienes que pensar muy bien si lanzar rápido con el riesgo de que vas a fallar y tienes que ir a buscar el balón allá donde vaya, o decir, bueno, me voy a tomar un poco de calma, voy a pensar bien y voy a tardar un poquito más, pero me voy a asegurar que voy a hacer el lanzamiento de tal manera que haya una probabilidad muy alta de meter gol. Entonces al final se combina esa fatiga con ese elemento técnico de una pequeña toma de decisiones que tiene que ver con un gesto muy concreto, que en este caso es el lanzamiento y la efectividad del lanzamiento. Entonces también para que los porteros entren en este juego, pues si por ejemplo tenemos 17 jugadores, si 8 o más consiguen meter esos 6 o 7 goles, el castigo sería para los porteros. Y si es al revés, quiere decir que ellos paran bien, pues al final el castigo va para los jugadores. Es una manera de hacerlo muy dinámico. Esto, por ejemplo, se puede hacer como finisher, que se suele decir, como ejercicio final del entrenamiento, donde la fatiga ya acumulada muy alta y al final la toma de decisiones va justita y es un buen momento para decir, oye, afino el lanzamiento, es divertido, trabajo esta parcela de resistencia a la técnica y a mí me parece un ejercicio bastante potente. Dentro de esto, pues cada uno puede hacer las variantes y los ajustes que considere oportunos. Vamos a por el segundo, sería la resistencia a la toma de decisiones. El objetivo principal de este tipo de resistencia es optimizar la toma de decisiones. Pase, lanzamiento, defensas exitosas en diferentes estadios de fatiga. A diferencia del ejercicio anterior, al final en este suele haber un componente más de colaboración. Se puede hacer solo, como el ejemplo este de los contraataques, puedo hacer un contraataque individual o puedo hacer un contraataque por parejas, que sea un contraataque, por ejemplo, 2 contra 1. Obviamente el ataque va en superioridad, pero ya hay una pequeña toma de decisiones tanto con mi compañero como con la oposición. Entonces, cada vez se parece más a lo que sería el balonmano. Podríamos hacer una resistencia a la toma de decisiones de un 3 contra 2, de un 2 contra 2. Puede ser contraataque, como vosotros queráis. La idea es que al final el foco está no tanto en la técnica, sino en la toma de decisiones. Si tengo que votar, si es mejor pasar, si es mejor cruzar, si es mejor desmarcarme, si es mejor lanzar desde lejos, o si es mejor buscar un lanzamiento en proximidad, de cadera, buscar un pase al pivote. Esa serie de elementos que al final, cuando uno piensa rápidamente en un segundo qué 3 o 4 opciones, tomar aquella
que es más exitosa, que es más sencilla y que tiene más probabilidad de éxito. Entonces, este tipo de resistencia se puede entrenar de esta manera. Y en el ejemplo pongo pues 10 contraataques consecutivos en 4 minutos. Y cada vez que una persona falla, la cuenta vuelve a cero. Entonces sí, hay un componente individual, pero también en relación a mis compañeros. Quiere decir que si yo fallo, estoy puteando al resto. Entonces al final hay un componente colectivo. Podría ser esto mismo, pero como digo, en vez de ser uno contra cero, un contraataque solo contra el portero, pues que hubiese algún rival entre medias o que fuese un contraataque 2 contra 1 y demás. Y vamos a por el último, que sería resistencia de juego. Este tipo de resistencia tiene como objetivo principal optimizar las respuestas técnico-tácticas establecidas por un determinado sistema de juego a pesar de los diferentes niveles de fatiga, que es una resistencia colectiva. Y aquí incluiríamos todas aquellas tareas de juego que impliquen un mínimo de 3 4 jugadores y pueden orientarse como vosotros queráis, o dependiendo del día de la semana, un día a repliegue, otro día a contraataque, otro día a juego posicional, pero siempre enfocados y teniendo claro que esa tarea tiene el objetivo de resistencia de juego. Por ejemplo, mini partido de 4 contra 4, de 5 contra 5 y con algún tip o alguna condición de que los goles valen dobles siempre que sean de contraataque o de saque rápido. La idea de todo esto es obligar a que haya un ritmo de juego alto y que se simulen situaciones en las que hay bastante fatiga, hay que tomar buenas decisiones y no solo a nivel individual, sino también como equipo. Lo que quiere decir que al final, pues este tipo de resistencia no solo trabaja el corazón, como podríamos estar corriendo en cinta, en bici o saltando a la comba, sino que al final hay un balón, tengo compañeros y tengo rivales. Esa es la idea de que al final una resistencia esté bien hilada fino y sea específica en lo que realmente necesita nuestro deporte. Creo que hasta aquí la infografía de hoy. Simplemente anunciaros esta primicia, un mini spoiler. Ya estamos preparando la siguiente formación para Navidades. Normalmente siempre hacemos una grande en el parón de verano y otra un poquito más pequeña en el parón de Navidad. Y ya está determinada el nombre de la siguiente, la caja de herramientas del entrenador de balonmano. Estaremos 3 profes, yo, Gonzalo y Juanmi. Ya les conoceréis de otras formaciones de la academia. Y el objetivo es hacer una formación por primera vez súper, 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 súper práctica, con mucho contenido descargable, con muchos vídeos para que podáis ver cómo corregir los ejercicios, cómo hacer progresiones para aquellos que lo dominen, cómo hacer regresiones y facilitarlos y analizar los básicos, cómo hacer un peso muerto, cómo hacer una sentadilla, cómo corregir ejercicios de core. Hasta ahora no habíamos hecho nada así. Quizá lo más parecido sea el curso de preparación física desde cero y este sería como una continuación de ese curso que sacamos las navidades pasadas. Así que nada, que sepáis que estamos trabajando en ellos, seguramente se lance para el 30 de noviembre o el 1 de diciembre y podréis tener más información a partir de esa fecha. Mientras tanto, pues echarle un vistazo a los cursos que hay disponibles a la academia, al contenido de Instagram y al contenido que vamos subiendo a través de este medio, a través de YouTube. Simplemente daros las gracias y calienta que sales. Un abrazo, familia. Esperamos vuestros comentarios abajo en este mismo episodio.